La ciudad dormía con una paciencia suave, y las luces parpadeaban como luciérnagas atrapadas entre edificios. En el centro, una plaza vibraba con risas cortas y música, pero algo en el aire parecía pedir escucha más atenta que aplausos. En medio de ese baile de colores, apareció un personaje con ojos que habían visto noches sin estrella y días sin descanso. Él buscaba un atajo hacia la alegría, alguien que le dijera que la felicidad estaba al alcance de una compra, de una comida, de una noche que se repetía sin preguntas. La historia comenzó cuando una promesa se acercó con una voz suave, como la brisa que llega después de una tormenta. El placer se presentó vestida de luces brillantes, de sabores nuevos y de risas que no exigían nada más que la presencia del cuerpo. Todo parecía sencillo. Si la música era buena, si el platillo era delicioso, si el momento era intenso, entonces el vacío dentro podría llenarse. Pero cada promesa dejó un susurro que decía que algo faltaba, una ausencia que no se podía pescar con un tenedor o con una tarjeta de carbono. El narrador, observador paciente, sabía que las respuestas fáciles tienden a esconder preguntas más profundas. El personaje caminó por las calles como quien navega entre islas en medio de un océano tranquilo y lejano. Cada tienda ofrecía una pequeña chispa, un perfume que prometía abandonar la costumbre, un juego que prometía olvidar la culpa, una conversación que prometía hacerle dueño del momento. Pero al regresar la noche, la chispa parecía apagarse un poco más, y con ella la confianza de que la felicidad podría nacerse en un solo latido. Comprender esto fue el primer paso. El placer aparece como una llama rápida, pero el calor que deja no llega a calentar lo suficiente. En el silencio de una habitación, el personaje se miró en el espejo y vio que la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Había aprendido a reconocer las metas que brillan de lejos, esas metas que prometen llenar el hueco, sin pedir nada a cambio más que la entrega de un instante. Y sin embargo, esa entrega sabía a promesa vacía cuando el instante pasaba y el hueco quedaba intacto. Fue entonces cuando emergió una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué ocurre cuando la alegría depende solo de sensaciones y no de significado? El narrador dejó la pregunta flotando como una burbuja en el aire, esperando que alguien la tocara y descubriera su peso sin sudor ni ruido. La ciudad, que parecía de plástico por momentos, reveló también su verdad más suave. Las cosas bellas no son enemigas del corazón, pero tampoco pueden ser sus dueños. El placer tiene ritmo propio, una cadencia que invita a bailar sin detenerse a escuchar la música que late detrás de cada latido. En ese descubrimiento, el personaje empezó a entender que la verdadera hambre no es de sabores o risas, sino de propósito, de unión y de una historia que aguante más que un aplauso. El amanecer siguiente llegó con un color distinto, como si el cielo hubiera decidido escribir una nota más larga para la misma noche que se repetía. Con esa claridad tenue, el personaje decidió quedarse un poco más en la conversación con su propio corazón. Se dio permiso para explorar lo que el placer no podía dar, para buscar una señal que viniera de dentro y que el mundo no pudiera apagar. Porque entender que el hueco no se llena desde fuera era ya una victoria pequeña, pero suficiente para mirar la vida con una curiosidad diferente. No era la promesa de un truco, sino la promesa de una verdad simple. El corazón necesita algo que resista el desgaste del tiempo, algo que dure más que una emoción fugaz. Y así, en ese inicio marcado por luces que no siempre iluminaban, el camino quedó claro. El placer puede abrir la puerta, pero la habitación que queda vacía exige que alguien encienda una lámpara nueva. El narrador prometió acompañar a quien joven o mayor fuera, mientras descubren juntos que la plenitud no es un truco, sino una forma de mirar el mundo con ojos nuevos. En el primer paso, el hueco no se niega ni se evita, se acoge, se escucha, se aprende a nombrar lo que falta. Y la historia continúa,
porque la búsqueda sigue siendo más luminosa que cualquier sombra que el placer pueda ocultar. La ciudad parecía detenerse un instante, pero la música seguía fluyendo como un río rápido alrededor de las piedras. Nuestro personaje caminó entre vitrinas que brillaban con ofertas irresistibles, cada escaparate prometiendo un alivio inmediato para el vacío interior. A cada paso, el ruido del mundo golpeaba con fuerza, pero el interior se quedaba más quieto, como una casa vacía donde aún esperan los ecos de una risa pasada. El lector escucha el pulso de un corazón cansado buscando una pausa que no llega por sí sola. La promesa de este capítulo no viene en carteles luminosos, sino en un susurro que apenas se oye entre las risas. El placer se presenta como un festín que invita a comer sin saciar hambre, a bailar sin preguntar por el significado de la música. El protagonista compra momentos breves, colecciona experiencias como si fueran caramelos de colores, y cada uno parece delicioso en la boca, pero al tragar queda un sabor que no se desvanece. Él desea creer que la felicidad está dentro de un paquete, listo para abrir, listo para apagarse con la última mordida. Con el tiempo, la escena cambia de ritmo. Las luces se vuelven más cálidas y menos brillantes, como faroles que se encienden para guiar a alguien que ya está cansado. El ruido no desaparece, se transforma en una conversación constante con la conciencia. En esas charlas, la culpa emerge como una sombra bien entrenada. Aparece cuando el placer se consume sin compartir, sin conectar con otro, sin contribuir a algo más grande que la propia emoción. El narrador sugiere que el silencio detrás del ruido no es ausencia, sino presencia. Una voz que pregunta qué queda cuando la música se apaga. El personaje intenta llenar el hueco con gestos grandes, una cena elegante, una noche interminable, una compra que promete seguridad. Pero al cerrar los ojos, el bostezo de la vaciedad regresa, suave y paciente. Se da cuenta de que el ruido externo puede distraer, pero no puede calmar la hambruna interior. En ese instante, una imagen simple atraviesa la mente. La luz que nace en la ventana de un vecino, un niño que sonríe al ver una mariposa, la mano de alguien que se ofrece a escuchar. Estas imágenes no gritan, solo sostienen la idea de que la plenitud podría empezar con un pequeño acto de presencia compartida. La historia se acerca al corazón de la cuestión sin resolverla de golpe. El placer, como una campana, suena claro y cercano, pero su eco no llena el recinto interior. El protagonista aprende a distinguir entre satisfacción pasajera y sostén real. El primer tipo trae historias breves. El segundo tipo crea una memoria que puede sostener días lluviosos. El narrador describe con ternura cómo una conversación sincera, una mirada que comprende, una mano que sostiene, pueden convertirse en puentes que cruzan la oscuridad. La ciudad sigue bailando, pero la espalda del personaje ya no está tan erizada ante el ruido. Ahora escucha lo que sucede detrás de cada nota. La escena final de este capítulo no ofrece una solución rápida, sino una invitación a mirar más profundo. El hueco no se llena con distracciones. Se revela que necesita una presencia que no sea fugaz, un propósito que se comparta, una historia que valga la pena contar juntos. Nuestro personaje guarda silencio por un instante y luego sonríe con la quietud de quien comprende que la verdadera riqueza puede empezar con una pregunta abierta. El narrador deja esa pregunta flotando, como una hoja en un lago, esperando que alguien la toque y permita que el agua se aclare. Y así, con el ruido aún presente pero ya no dominante, la historia anticipa un giro suave. La próxima página dirá cómo mirar hacia adentro puede convertir el bullicio en una pequeña llama de esperanza. La escena se abre con una habitación que parece respirar. La luz suave atraviesa cortinas y dibuja siluetas en las paredes, como si la casa misma escuchara una historia que nadie ha contado. El personaje camina entre cosas que conoce desde siempre, y sin embargo, descubre que mirarlas ya no basta. En ese silencio, surge la primera pregunta que no se puede medir con prisas.
qué significa buscar cuando la superficie está tan pulida que casi no se nota su brillo? El día se despliega con una calma que invita a mirar más allá de la primera impresión. El protagonista se sienta junto a una mesa sencilla y toma una taza de té que sabe a rutina amable. En esa quietud, escucha voces interiores que antes pasaban desapercibidas, un murmullo de culpa, una chispa de curiosidad, una insistencia de querer pertenecer. Comprende que la verdadera pregunta no es cómo llenar el hueco, sino desde dónde mirar para que la mirada tenga margen para crecer. La historia avanza hacia una búsqueda menos ruidosa y más personal. El personaje se propone escuchar a las personas que lo rodean, no para obtener algo de ellas, sino para entender lo que ya traen consigo. Historias, miedos, alegrías pequeñas que pasan desapercibidas. Descubre que la conexión humana es un puente que sostiene, no una válvula que se abre para dejar salir la presión. Cada conversación se convierte en una puerta entreabierta, una invitación a acercarse con paciencia y sin prisa. En el jardín vecinal, una madre conversa con su hijo sobre una mariposa terca que no quiere posarse. El niño pregunta sin miedo por qué las cosas duelen a veces y por qué la felicidad parece escaparse cuando uno la quiere apurar. El protagonista escucha, y esa escucha activa se siente como una mano tibia que rodea una herida suave. En ese instante, comprende que el camino hacia el interior no es una ruta recta, sino una senda llena de pequeños desvíos que enseñan a sostenerse en medio de la incertidumbre. La historia se ilumina con una imagen clara. La plenitud no llega en un solo instante de brillo, sino como una memoria que se construye poco a poco, con cada gesto de cuidado hacia otro y hacia uno mismo. El personaje empieza a nombrar lo que siente con palabras simples: cansancio, esperanza, miedo, gratitud. Nombrarlas ya las desarma un poco, porque cuando puedes decirlas, pierden parte de su poder secreto. El narrador sugiere que la fortaleza interior nace de estas palabras compartidas, no de secretos guardados bajo llave. El clímax de esta cuarta entrega llega cuando un acto sencillo revela su poder transformador. Una persona desconocida comparte una comida. Una historia de miedo se transforma en una promesa de cuidado, y alguien ofrece su tiempo para acompañar a otro en un momento de miedo o duda. El narrador detalla estas escenas con un lenguaje claro y lleno de luz, para que cualquier persona pueda imaginar el calor que nace al darse a otros. En cada escena, el placer continúa existiendo, pero ya no es el centro. Es un hilo que une a todos en una cuerda de significado común. El final de este capítulo invita a seguir avanzando. Entiende que lo que parecía falta está, de hecho, en la capacidad de mirar con apertura y paciencia. La historia deja una chispa de calor humano, la certeza de que cada pequeño acto de presencia cuenta, que cada nombre dicho en voz baja importa. El narrador llama a no abandonar la búsqueda, sino a sostenerla con una mirada suave y un corazón de... El final de la historia se acerca con una calma que parece respirar por sí misma. La habitación, antes llena de ruidos y promesas rápidas, ahora escucha con atención cada susurro del entorno y del propio corazón. Nuestro personaje camina por un mundo que ya no se siente ajeno. Las calles siguen brillando, pero la mirada es distinta, más lenta y más clara. En ese silencio, comprende que la vida no es un truco para curar el vacío, sino una melodía que se compone paso a paso, con cada gesto de cuidado y cada acto de pertenencia. La transformación no llega de un único hallazgo, sino de una colección de momentos simples que se suman. Se da cuenta de que el placer puede abrir la puerta, pero es la sintonía entre personas la que la mantiene abierta. Una conversación cotidiana, una mano que sostiene otra, una sonrisa que espera sin exigir nada a cambio. Todo esto se convierte en acordes que sostienen la casa interior. El narrador describe con ternura cómo el corazón aprende a detectar estas notas suaves entre el ruido del mundo
y cómo la memoria empieza a guardar cada una como un tesoro discreto. En el centro de la historia late una idea clara. La plenitud no es un lugar, sino una forma de vivir. Es la decisión diaria de mirar con gratitud, de escuchar sin esperar corrección, de estar presente cuando alguien necesita compañía. El personaje entrena una mirada nueva que ve la belleza en lo imperfecto. Una mesa torcida, un vaso con marcas de agua, una risa que se deshilacha y vuelve a coser. Estas imágenes simples se convierten en brulas que señalan un norte de significado que no se apaga con el tiempo. La casa del protagonista, antes solo un refugio, se transforma en un equipo, vecinos, amigos, familiares que se enlazan en una red de apoyo y cuidado. Cada interacción se siente como un acorde que se mantiene, incluso cuando la noche llega con su peso. Se aprende a escuchar las historias de los demás sin querer arreglarlas de inmediato, permitiendo que cada experiencia tenga su propio ritmo. En esa aceptación, el hueco ya no se ve como una herida única, sino como un mapa que guía hacia encuentros más profundos. El clímax de esta cuarta entrega llega cuando un acto sencillo revela su poder transformador. Una persona desconocida comparte una comida. Una historia de miedo se transforma en una promesa de cuidado. Y alguien ofrece su tiempo para acompañar a otro en un momento de miedo o duda. El narrador detalla estas escenas con un lenguaje claro y lleno de luz, para que cualquier persona pueda imaginar el calor que nace al darse a otros. En cada escena, el placer continúa existiendo, pero ya no es el centro. Es un hilo que une a todos en una cuerda de significado común. Con el cierre se abre una puerta suave hacia el futuro. La historia sugiere que la plenitud está al alcance de cualquiera, siempre que se elija la paciencia, la conversación honesta y la voluntad de permanecer. Se invita al espectador a practicar una pequeña acción hoy: mirar a los ojos a quien está cerca, agradecer una nota de ayuda recibida, ofrecer una mano sin esperar recompensa. Estas acciones, repetidas una y otra vez, componen la sintonía que llena el hueco sin que nadie necesite gritar para ser escuchado. Y así, mientras la ciudad respira en la noche, la historia deja una última imagen: un círculo de personas que comparten el peso y la alegría, bailando al compás de una vida que se sostiene con cuidado mutuo.